me dan y el perímetro del cuadrilátero que se forma al unir los puntos 0, 0, 2, 2, 6, 2 y 4, 0. Entonces, si me fijo bien, eso que está ahí viene siendo un romboide, ¿no? Sí. Donde voy a tomar eso como base 4. Voy detrás de la altura. Si eso es 2, eso es 2, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, el área no es base por altura, 4 por 2, 8. Sí, Voy pero detrás... ¿por qué raíz de 2? ¿Qué cosa? ¿Por qué raíz de 2? No, ahora voy detrás del perímetro. Esa altura es 2, ¿no? Sí. Entonces, acabo de sacar el área, voy detrás del perímetro. Si eso es 2 y eso es 2, eso no es un triángulo, rectángulo, isósceles. Sí. Si el cateto es 2 y el cateto es 2, la hipotenusa no es 2 raíz de 2. Ah, ya sacó Pitágoras. Exacto. Y de ahí que tengo entonces 4 más 2 raíz de 2 más 4 más 2 raíz de 2. 2 veces 4 más 2 raíz de 2, 8 más 4 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? De la guía. Déjame buscar la guía entonces. ¿Ahí ves la guía o no? Sí. Ya. ¿Qué pregunta de la guía? Perdón, me equivoqué. Me equivoqué de guía, saqué la guía que no era, disculpa. Ahí sí. Esa guía es. ¿Qué ejercicio nos sale? En el 10 tengo una pregunta. Sí, pero mi pregunta es que no entiendo por qué tienen que sumar los dos vectores si es que el primer vector ya se hizo la traslación de ese. A ver, fíjate lo siguiente. Si yo tengo un punto A y aplico un vector T1, tengo una prima. Si yo aplico otro vector acá, T2, consigo un A2 primas. Al aplicar dos traslaciones simultáneas, ¿no se traduce en una única traslación? Sí. Que sería la suma de T1 más T2. ¿Ahí responde las dudas? Sí. Entonces, no era como que el vector T2 se podía sumar a las coordenadas que nos dieron de ABC. No se podía hacer eso. Sí, podía haber hecho primero T1. Lo aplico, ¿a qué punto me pedían? Al C. Y luego vuelvo a aplicar T2 a C. Y llego a lo mismo. Ah, ya, sí. Pero yo prefiero convertirlo en una traslación única, que es lo mismo. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? De isometría, ¿no hay más dudas? El 15. Pregunta número 15. Y mis dudas con el punto 1. Ya. Una reflexión respecto del eje de las ordenadas, seguida de una reflexión respecto del eje de las abscisas, ¿no es una simetría central? ¿Sí o no? No sé. Es Fíjate bien. difícil tomar la correcta. Y tú tienes el punto A, B. Al aplicar una simetría axial de ese punto
abscisa, mantengo abscisa, busco el opuesto de la ordenada, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora aplico una simetría axial respecto de este punto. De este punto respecto del eje de las ordenadas. Mantengo la ordenada, invierto la abscisa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y eso no es una simetría central. Sí. Invierto los 4 sentidos, por lo tanto es una simetría central. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Cipher. Bot. Es. John Jairo. Apaguen el celular, apaguen el audio si están viendo otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lees lo que te pedían. La figura junta se le aplica, al aplicar al triángulo viene ese triángulo. ¿No es lo mismo? Entonces, correcto. ¿Alguna otra duda? ¿Profe, puede ver la 30? Vamos a la pregunta 30. En la figura adjunta me están diciendo que ese triángulo y ese triángulo son semejantes. Y ese triángulo es una imagen por simetría axial, a igual distancia, sentido contrario, a igual distancia, sentido contrario. Eje y los puntos homólogos. Entonces, el triángulo A', B', C' es una imagen de simetría axial con respecto a la recta. Si se sabe que, es decir, me preguntan bajo qué condiciones puedo asegurar que esto es una simetría axial, ¿no? ¿Estamos? Sí. Cuando me dicen que A' es perpendicular a L, ¿me han dicho algo acerca de esas distancias? No. No. Cuando me han dicho que L es perpendicular a ese segmento, ¿me han dicho algo acerca de esas distancias? No. Entonces, ¿puedo asegurar que eso es una simetría axial? No. ¿Estamos? Ahora, en la hipótesis 2, me dicen que BP mide lo mismo que PB. Pero me han dicho que hay ángulo recto ahí. No. Pero, Me dicen que A es lo mismo que QA. ¿Me han dicho que hay ángulo recto ahí? no. No. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, si me fijo bien, con esta información no, con esta no, con ambas juntas, sí. Porque si esto es una simetral de ese segmento, también es simetral de ese segmento, también es simetral de ese segmento, segmentos al unir puntos homólogos, ¿no? Entonces, eso es el eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Te tiene escucho. que haber un ángulo de 90? Porque acuérdate que, ¿qué significa simetría axial? A igual distancia, sentido contrario del eje de simetría. Y la distancia de un punto a una recta viene dado por un segmento perpendicular. Por obligación, ahí hay ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque decimos a igual distancia, sentido contrario de que del eje. Por lo tanto, aquí hay ángulo recto. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Puede ver el 18?
Pregunta número 18. El punto 3, el que no entiendo. Déjame leer primero la pregunta. El sistema de ejes coordenados, ahí está el sistema. En la figura junta se ubica un punto A, B, que es el punto P. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? El simétrico, ¿cuál es el 3, no? ¿Sí? Sí, El simétrico de P respecto a un punto en el primer cuadrante ¿es otro punto que necesariamente está en el primer cuadrante? no entiendo por qué habla 2 veces del primer cuadrante. Fíjate bien, un punto que esté en el primer cuadrante, ese que está ahí. Ah, ¿El simétrico de ese respecto de ese punto se encuentra en el primer cuadrante? Sí. Pero es un punto cualquiera. Entonces tómate un punto por ahí. Está en el primer cuadrante, ¿no? sí, Entonces, a igual distancia, sentido contrario, necesariamente la imagen de P respecto de un punto en el primer cuadrante está en el primer cuadrante. ah, no, Ahora entendiste la pregunta, ¿no? sí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? El 26, ese es el último. Me dan un triángulo equilátero. Me dicen que eso es sin centro. Por lo tanto, eso es bisectriz, también es altura, también es transversal de gravedad. Lo mismo acá, lo mismo acá, por ser equilátero. Entonces sabemos que eso es 60, 60, 60, 60, 60, 90, 90, 90, 30, 30, 30, 30, 30, 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos viendo. ¿El incentro es el centro de simetría? No, porque esto es un polígono de lado impar. Por lo tanto, si eso es el centro de simetría, a igual distancia, sentido contrario, debiera conseguir otro vértice, ¿no? A igual distancia, sentido contrario, otro vértice. A igual distancia, sentido contrario, otro vértice. Si es un triángulo, ¿cuántos vértices tengo? 3. Necesitaría las 2 pares de vértices, ¿no? Entonces no se olviden que un polígono de lado 3 o de lado impar no tiene centro de simetría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces la primera es falsa. Si al triángulo B, I, F, a ese triángulo se obtiene de aplicar 2 simetrías axiales respecto del cateto menor y la hipotenusa del triángulo AEI. Entonces vamos viendo, cateto menor es ese. Si yo aplico una simetría axial, no consigo eso. Y si ahora aplico una simetría axial respecto de la hipotenusa, no consigo precisamente eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí la simetría axial sería de 60 grados. No. Simetría axial respecto del eje. A igual distancia, sentido contrario. Entonces eso no se transforma en eso. Sí, A igual distancia, sentido contrario. Fíjate que esto es un deltoide. Y siempre la diagonal que es bisectriz es eje de simetría en el deltoide. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, al aplicar una simetría axial respecto de ese eje, no consigo precisamente ese triángulo. sí. Ahora voy a planteamiento 3. Al rotar el triángulo AEI en sentido horario, en ese sentido, en 120 grados. Entonces, fíjate bien, al girar esto en 120 grados, no me queda ahí precisamente. ¿Cuántos grados hay ahí? 120. Entonces, al girar esto en 120 grados, no me queda ahí. Sí,
Y ahí está el ángulo recto, ¿no? Y además, ¿qué hago? Y luego aplico una simetría axial respecto de su hipotenusa. Si aplico una simetría axial respecto de su hipotenusa, esto es un deltoide, ¿no? Entonces estos son simétricos. ¿Estamos? Sí. Entonces consigues el triángulo CFI. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿No hay más dudas? Si no hay dudas, entonces voy a pasar materia de estadística. La materia de estadística la quiero ver en 2 clases, hoy día y el jueves. En la materia de estadística aproximadamente hay 6 o 7 preguntas de la prueba real basadas en esta guía. Entonces, ¿no hay más dudas? Me voy entonces a mirar la materia. Profe, ¿Sí? de estadística este año, como se cambiaron cosas del como cronograma, ¿no se sacó nada? Sí, se sacó bastante. ¿Y qué parte no entran ya de esta? A ver, ¿qué parte se sacó? Se sacó todo lo que era variable aleatoria discreta. Se sacó Bernoulli. Se sacó teoría de muestras. Y eso tiene más que ver, más que con estadística, con probabilidad. Y eso es harta materia. Se dejaron solamente 3 guías: estadística, combinatoria y probabilidades. Y en esas 3 guías hay casi 21 preguntas. Acuérdense que la guía se definió, lo que entraba en la prueba, después que habíamos hecho el libro. Por eso no se logró acomodar más, porque el libro ya estaba hecho. Entonces voy a ir a mirar la materia. La estadística es un conjunto de técnicas y procedimientos para manejar datos y nos permite ¿qué? Recoger, ordenar, resumir, analizar, interpretar, comunicar ¿qué? Un conjunto de datos. No es una teoría todavía, no tiene el rango de teoría, a diferencia que probabilidades sí lo tiene. Son técnicas, inclusive algunas técnicas, entre ellas entran en pequeñas contradicciones. La estadística se separa en 2 ramas: estadística descriptiva, estadística inferencial. De estadística inferencial en la prueba prácticamente no entra nada. Antiguamente, cuando se veía intervalos de confianza, eso tenía que ver, que tampoco va ahora, eso tiene que ver precisamente con estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿qué hace? Nos describe los datos que estamos teniendo. Realiza que la recolección, descripción, síntesis, análisis de datos, calculando algunos parámetros de información global, sin sacar conclusiones que puedan ser extendidas a una población o, por decir algo, estudio del presente y tratar de, con un análisis del presente, retrotraerme al pasado o a través de un estudio de relaciones históricas hasta el presente, concluir relaciones a futuro. No se puede inferir nada más que la mera descripción de los datos. En cambio, la estadística inferencial, a partir de un conjunto, de una población, se puede extender las conclusiones a toda la población. O bien, realizo un estudio del presente, de las excavaciones arqueológicas,
y saco conclusiones cómo vivían los pterosaurios, por hablar una tontera, en la prehistoria. Esos estudios se pueden hacer en estadística inferencial. O estudiar el día de hoy el comportamiento de las aves y debido al cambio climático predecir que dentro de 20 años más, 30 años más, la cantidad de aves existentes, si seguimos en la misma línea, van a desaparecer. Eso es lo que me permite la estadística inferencial, inferir relaciones. La población no es nada más que un conjunto de elementos que tienen una característica a estudiar. Las características para nosotros son observables. Si son observables, entonces son medibles. Por si acaso, las medidas no tan solo son numéricas. Existen diferentes tipos de medidas, existen diferentes tipos de valores. No todo es numérico. ¿Y son qué? Precisamente las características esas son el objeto de estudio. Una población puede ser finita o infinita. Y la muestra no es nada más que un subconjunto de la población, por favor. La muestra no tiene por qué ser aleatoria, no tiene por qué ser representativa. Si yo tengo un estudio donde me interesa estudiar A o B o C cosas, por lo general uno pide que ojalá sea lo más aleatorio posible la escogencia de las muestras y ojalá sea lo más representativa posible. ¿Para qué? Para que el estudio estadística tenga una mayor validez desde el punto de vista de la teoría de las probabilidades, para que tenga una mayor seriedad. Pero no necesariamente tiene que ser aleatoria, no necesariamente tiene que ser representativa. Una muestra es cualquier subconjunto de una población, y no es más que eso. ¿Entienden lo que he dicho hasta ahora, no? Sí. Profe. La variable precisamente corresponden a las características que se quieren medir. No se olviden que medir es observable y las medidas no tan solo son numéricas, existen diferentes medidas. Y por eso es que separamos las variables en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no se miden numéricamente. Están relacionadas por lo general con características y los valores están dados por lo general por categorías, cualidades y o atributos. Pequeño, grande, mediano. Profe, ¿Sí? en eso se puede ocupar un ejemplo así, como una medida como el de la ropa, un ejemplo así como los polerones, poleras, que son un Cuidado, ejemplo así. escúchame, no todas las medidas son numéricas. No decía por las letras, ¿no? La amistad tú la mides con un número No. y eso es una variable. Mm. Grande, pequeño, mediano. ¿Lo estoy midiendo con números? No, con No. categorías. Por eso estoy diciendo, no todas las variables son cuantitativas. Existen las variables cualitativas. Profe, Son aquellas que se miden mediante ¿qué? Categorías, cualidades y o atributos. Te escucho. que en el libro aparece por ser la carrera preferida de los estudiantes. Eso, ¿qué variable sería? ¿Qué sería? Ingeniería, medicina. ¿Qué tipo de variable es? ¿Sería cualitativa? Exacto, porque no la puedes cuantificar, no nace de una medida numérica. Pero sería por ser ordinaria o Eso nominal. ya es otra cosa. Espérate un momentito. Ya vamos a llegar ahí. Déjame, vamos despacio.
Por ejemplo, ya que te metiste ahí, pasemos a lo otro. Nominales son aquellas que no existe un orden objetivo. Perdón, retrocedo antes, no quiero avanzar todavía eso. Retrocedo, se me estaba yendo algo. Les hago una pregunta. La numeración de las casas es una variable cuantitativa o cualitativa. No cualitativa, la otra. No, cualitativa. Porque dense cuenta, si ustedes suman los números de las casas, consiguen una nueva casa, construyen una nueva casa. No. No había visto de ese modo. El carnet de identidad que tenemos cada uno de nosotros es una variable cuantitativa o cualitativa. 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 Cuidado, por favor, con eso. ¿Ya? Cualitativas son ¿qué? Valores dados por ¿qué? Categorías, cualidades y o atributos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy ahora a nominal. Profe, pero ¿Sí? con el tema de por ser del número de carnet o del número de casas, ¿no dependería como de lo que nos estén preguntando si una variable cualitativa? No, es una variable, esa es una variable cualitativa, no es cuantitativa. No nace no nace de una contabilización numérica. Nace de un ordenamiento que es distinto. Y el ordenamiento no tiene por qué ser numérico. Yo puedo haber puesto 1, 2, 3, haber puesto A, B, C, D, E, F, G, por ejemplo. Haber ordenado de otra manera o no. El que aparezca un número necesariamente es una variable cuantitativa. No, es una variable cualitativa. ¿Entiendes por qué no? Sí, perfecto. Porque fíjate tú, nace como un elemento de medida numérica. No, nace en una relación de ordenar en una cuadra, en una fila los elementos. Ahora, nominal, no hay ningún tipo de orden objetivo. Fíjate bien cuando alguien nombró las carreras. Ingeniería, medicina, ¿son nominales o ordinales? Nominales. Nominales porque no hay orden objetivo. O por ponerle una tontera, hombre, mujer, ¿hay algún tipo de orden ahí? Las damas primero. Nada, mentira. Pero dense cuenta que no hay un orden natural. El orden es netamente subjetivo. Ojo, yo puedo ordenar todo. La cosa es si es un orden que obedece a una jerarquización intuitiva o subjetiva. Y está claro que no hay prioridad, ¿no? Lo mismo en las carreras. Ahora, ordinales son aquellas que se pueden jerarquizar. Existe un orden intuitivo, objetivo, no subjetivo. ¿Estamos de acuerdo? Por si acaso todo es ordenable. El problema está si es ordenable bajo un criterio objetivo o un criterio subjetivo. Me voy a... Te escucho. En el mismo caso, por ser de lo de la carrera, si hubieran preguntado, no sé, las tres que a más le gustan, ¿ahí podría ser jerárquico? Perdón, no te escuché. En el caso de que le hubieran preguntado, no sé, a un estudiante qué carrera le gusta, no sé, 3 carreras, ahí sí sería jerárquico, ¿no? Que las puedo ordenar. Sí, pero esa jerarquía de nuevo es subjetiva, ¿no? Sí. Depende del sujeto. Por eso dije, todo eso. Yo puedo ordenar todo. La pregunta es si es un orden objetivo o subjetivo. Por ejemplo, el día de hoy, carreras prioritarias, medicina, ingeniería, geología, ¿pero por qué? Porque son las carreras en las cuales más plata se gana, ¿no?
Sí. O me van a decir que la gran mayoría de gente que quiere estudiar medicina es por el juramento hipocrático, juramento a la salud. No, Depende de la persona y por eso digo, entonces, ¿ese orden qué es? ¿Es objetivo o subjetivo? subjetivo. Subjetivo. O sea, todo es ordenable, ¿cierto? Yo puedo ordenar todo bajo criterios. El problema está si esos criterios son objetivos o son subjetivos. Si son objetivos, entonces son ordinales. Si son subjetivos, entonces son ¿qué? Nominales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Sí. Sí, profe. Ahora, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. Ahora voy a mirar entonces variables cuantitativas. Son aquellas, primero toman un valor real y que se pueden medir mediante ¿qué? Los números reales. Y los separamos en dos: discreto y continua. ¿Cuál es la definición de variable discreta que ustedes manejan en el colegio? No entendí la pregunta. ¿Cómo definieron la variable discreta en el colegio? No es eso que se puede dar así. ¿Por curso? ¿O no? Perdón, no te escuché bien. Repite. ¿Por curso? ¿Primero o no? ¿Sí? ¿O no? Curso, sí, primero, segundo, tercero, cuarto. No, eso es ordenamiento, eso es cualitativo, no cuantitativo. Ah, ya, mi compañero. ¿Cuándo una variable es discreta? Es cuando se podía contar como 1, 2, 3, como cantidad de lápices, cosas así. Correcto, ya. Entonces, ¿es correcto decir que una variable discreta son números enteros? ¿Sí o no? Sí. Pero no podría ser como 1,5 cosas así. Sí, correcto. ¿A qué voy yo? En muchos colegios, muchos profesores definen la variable discreta como números enteros. No, la definición de discreta es otra. Si es numerable, son discretos. ¿Qué significa eso? Que existe, lo voy a decir en lenguaje que ustedes me entiendan, una función biyectiva que me relaciona los números enteros o los naturales con lo que estoy midiendo. Por ejemplo, las notas del colegio es una variable discreta o continua. ¿Continúa? Discreta. ¿Por qué discreta? ¿Por qué discreta? La variable, la nota 2,4, 5, 6, 7, 8, 9 y 7 periódico. No. ¿Existe esa nota? No. No. Las notas se colocan con ¿cuántos decimales al libro? Con 1. Pues solo maneja con 2, pero por acá se colocan con 1, ¿no? Entonces, ¿la puedo numerar? Primera nota, un 1. Segunda nota, 1,1. Tercera nota, 1,2. Cuarta nota, 1,3. Hasta el 7, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa variable discreta? Significa que es numerable. ¿Estamos de acuerdo? Continua, ¿cuándo? Cuando es susceptible de tomar cualquier valor en un intervalo. Por ejemplo, y acá voy a entrar un poco en contradicción con la definición de las matemáticas, pero estoy en estadística. Los números racionales, ¿es una variable continua o discreta? No, profe, no lo escuché. Los números racionales, ¿es una variable continua o discreta? Discreta. Continua. ¿Por qué? Porque fíjate bien, dado dos números racionales,
¿Cuántos racionales hay entre dos números cualquiera racionales? Infinitos. Infinito. Entonces, ¿los puedo numerar? No. Si no es numerable, tómenlo como continuo, inmediatamente. Estoy viendo desde el punto de vista, por si acaso, de la estadística, que son técnicas. No me quiero meter con matemática ahora. ¿Estamos? Sí. Ahora voy a mirar una tabla de frecuencia. Tengo una cantidad finita de datos. Datos x1, x2, x3, x sub n. La frecuencia absoluta. Acuérdense que los datos, si son ordinales, hay un orden natural. Si son cuantitativos, hay un orden de menor a mayor. Los números reales. Y si es nominal, los puedo ordenar subjetivamente. Por lo tanto, siempre los puedo escribir en algún orden. Frecuencia absoluta o frecuencia es la cantidad de veces que aparece el dato. La cantidad de veces que aparece el dato. ¿Estamos? Por lo tanto, la frecuencia absoluta pertenece al conjunto de los cardinales. 0 o un número natural. La cantidad de veces que aparece el dato. Frecuencia acumulada. En el orden que tengo las cosas acá, voy sumando la frecuencia hasta la 3. Frecuencia acumulada 3. Entonces la frecuencia acumulada 1 es todo lo que tengo acumulado hasta x1 en ese orden, f1. Frecuencia acumulada 2 sería la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Eso no es otra cosa más que la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia 2. Frecuencia acumulada 3 sería la suma de F1, F2, F3. Y eso no es otra cosa más que la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia 3. Profe, ¿Sí? perdón, ¿qué significaba la E? La que está ahí. Eso es sumatoria. Serie. Ese símbolo, ¿no? Ese, ¿no? Eso significa que estoy sumando de F1 a F3. F1 más F2 más F3 se escribe como serie y se escribe de esa forma. ¿Estamos? No es nada más que esa escritura. No caché muy bien cómo A funciona ver, eso. ¿qué dije? Sumo F1 más F2 más F3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso se escribe de esa forma. ¿Eso qué significa? Sumatoria, suma. ¿De dónde? De 1 a 3. Por lo tanto, no es F1 más F2 más F3. Ah, ya. Y la FJ que está al final, ¿qué anda haciendo el ¿Cuál? símbolo? O sea, ¿Cuál es? el símbolo. Sale una Este. FJ. No, Es que como una J. J, pues, la J va de 1 a I. La Ah, J claro. va de 1 a 3. sería como el resultado. 2, 3, sí. Se reemplaza del 1 al 3. 1, 2, 3 sumado. No es más que eso. Ahora, la frecuencia acumulada eta, ¿qué sería? La frecuencia acumulada anterior más la frecuencia eta. Y esa es la suma de la frecuencia 1 hasta la frecuencia eta. No es más que eso. La frecuencia acumulada n, la última, corresponde al total de datos y es la suma de toda la frecuencia. Sería la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia n. Me interesa mirar algunos elementos que me entrega la frecuencia acumulada. Lo voy a mostrar en la presentación y lo voy a mirar en la pizarra para que entiendan lo que estoy diciendo. La frecuencia acumulada me da elementos de posición. ¿Y qué significa la frecuencia acumulada 1? Me indica que el dato de la posición 1 a la posición de la frecuencia acumulada 1 corresponde al dato x1.
frecuencia acumulada 2. ¿Qué significa eso? Que de la frecuencia, de la posición frecuencia acumulada 1 más 1 hasta la frecuencia acumulada 2 corresponde al dato X2. Esta idea la voy a mirar en la pizarra. Imagínense que tienen un profesor que es pichirre. ¿Qué significa pichirre? Amarrete con las notas. Y tengo notas. Dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pone notas solamente enteros. Frecuencia. Alumnos que obtuvieron la nota 1, 2. Nota 2, 3. Nota 3, 5. Nota 4, 6. Nota 5, 6. Nota 6, 3. Nota 7, 2. Entonces miro frecuencia acumulada. Por lo general, la frecuencia absoluta se escribe con minúscula, la frecuencia acumulada con mayúscula. Vamos acumulando los datos. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. 10 más 6, 16. 16 más 6, 22. 22 más 3, 25. 25 más 2, 27. Total de datos, 27. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, desde el punto de vista de las posiciones, ordené de menor a mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Si yo miro las posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así sucesivamente. Entonces dense cuenta. Voy a mirar posiciones. ¿Esto qué me está indicando? De la posición 1 a la posición 2 corresponde a la nota 1. 2 más 1, 3. De la posición 3 a la posición 5 corresponde a la nota 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No entendí por qué iba el 2. Fíjate bien. De la posición 1 a la posición 2. Esas son posiciones. Ya. No corresponde a un 1. De la posición 2 más 1, 3, a la posición 5, no corresponde a un 2. Ah, ya entendí eso. 5 más 1, 6. De la posición 6 a la posición 10, no corresponde a un 3. ¿Sí? Entonces dense cuenta. De la posición 6 a la posición 10 corresponde a un 3. Sigan mirando. No entendí. De la posición 11 a la posición 16 no corresponde a un 4. Profe, el Isidro le había preguntado que no había entendido. Perdón, ¿qué no entendieron? Yo no entendí, profe. A ver, fíjate, Isidora. Ordené los datos uno a uno en posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De menor a mayor. sí. La nota 1, ¿a qué posiciones corresponde? A la 1. La De primera. la 1 a la 2, ¿no? De la 1 a la 2, ¿no es un 1? Sí. La nota 2, ¿qué posiciones son? De la 3 a la 5, ¿no? Ah, ya entendí. Sí, sí. La nota 3, de la 6 a la 10, ¿estamos de acuerdo? Sí. La nota 4 va a corresponder a ¿cuál?
de la posición 11 a la 16. La nota 5 de la posición 17 a la posición 22. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La nota 6 de la posición 23 a la posición 25. 3 posiciones, eso es la nota 6. La nota 7 de la posición 26 a la 27 corresponde a un 7. Ahora entendieron lo que estoy mirando, ¿no? Profe, Bien. ¿cómo se aplicaría por ser esto en una pregunta de prueba? De esa manera, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la frecuencia acumulada nos da elementos de posición. ¿Sí o no? Y eso se utiliza, por ejemplo, para conseguir la mediana, que hacia allá voy. ¿Estamos? Profesor, Escucho. ¿sabe qué? No le logro entender. En serio, estoy tratando, no A gato. ver. Con esas posiciones de allá, no sé si habría otra forma que me explicara. Escúchame, no. Estoy mirando que ordenado, ¿sí o no? ¿Sí? Puse todos los datos en fila. ¿Cuántas posiciones tengo al final? 27. 27. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está indicando la frecuencia acumulada? Eso es lo que estoy mirando. ¿Ya? ¿Qué significa ese 2? Que de la posición 1 a la 2 corresponde a qué? A un 1. A un 1. 2 más 1, 2 más 1, 3. 3. De la posición 3 a la posición 5, ¿a qué nota corresponde? El 2. 2. 5 más 1, ¿Por qué le sumo el 1? porque voy a la posición que sigue. Ah, ya. Estoy en esa, voy a la que sigue. Si esa es la Ya. posición 5, la que sigue, ¿cuál es? 5 La más seis. 1, 6, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, de la posición 6 a la posición 10, ¿a qué corresponde? A la 3. A 3. 10 más 1, 11. entonces de la posición 11 a la posición 16, ¿a qué corresponde? El 4. 16 más 1, 17. entonces de la posición 17 a la posición 22 corresponde un 5, ¿no? Sí. 22 más 1, 23. de la posición 23 a la 25, ¿a qué corresponde? A la 6. Al 6. 25 más 1, 26. de la 26 a la 27, ¿a qué corresponde? Al 7, ya. No es más que eso. Ya. Por eso es que le estoy mirando así, en un orden dado, en posiciones ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Voy a borrar esto. Y voy a ver otra relación que también me da la frecuencia acumulada cuando la tengo. Entonces, ¿está claro lo que estoy diciendo ahí, no? Sí, profe. Entonces, dense cuenta. Datos ordenados. Voy a mirar en este caso cualitativos. La cardinalidad es la cantidad de elementos que son menores o iguales que x eta. Eso está dado por la frecuencia acumulada eta. Que son menores que x eta está dado por la frecuencia acumulada anterior. Que son mayores o iguales que x eta es el total de datos menos la frecuencia acumulada anterior. Mayores que x eta, total de datos menos la frecuencia acumulada al eta. Quiero mirar esa relación y de nuevo para que lo entiendan mejor la voy a mirar en la pizarra. Entonces dense cuenta. Ahí tengo la frecuencia acumulada. Me preguntan, la cardinalidad se escribe con gato, que la nota sea menor o igual que 4. ¿A qué corresponde? ¿Cuántas notas eran menores o iguales que 4?
Pero, ¿Cuántas? ¿no? Ah, ya, 16. Lo acumulado hasta ahí, ¿no? Entonces eso no es la frecuencia acumulada a la nota 4 y eso es 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, esto es lo mismo que como cuando ponían la F paréntesis 4, ¿no? Exacto. Ya. Fíjense bien, la cardinalidad, que la nota sea menor que 4. Si es menor que 4, no es de 3 para abajo, ¿Sí? y eso no corresponde a eso, entonces eso no corresponde a la frecuencia acumulada anterior, que es 10. Me interesa la cardinalidad, que la nota sea mayor o igual que 5. Si la nota es mayor o igual que 5, es 6 más 3 más 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no se contabiliza acá, sino que ¿qué hago? Total de datos menos la frecuencia acumulada anterior. Total de datos, ¿cuánto es? 27. 27. Frecuencia acumulada anterior. A la nota 3, ¿qué tengo acumulado? 16. ¿Sí o no? Sí. Y eso nos da 11. ¿Podría correr un poquito la primera para el lado, profe? Ahí, por favor. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces la pregunta mía es, si me piden eso, ¿es necesario sumar eso si ya tengo esa relación? No. La cardinalidad, que la nota sea mayor que 5. ¿Qué sería? 6 y 7, la suma da 5, ¿no? Entonces eso no es total de datos menos la frecuencia acumulada a la nota 5, es decir, 27 menos 22 no es 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Voy a ver intervalos continuos. Los intervalos, digan, permítanme primero mirar algo en la pizarra y de ahí ven inmediatamente ahí. 막 눌린 것 같아요. 나 이걸 들어. Los intervalos, 뒤 뭐야? 나 뒤로 혹시 나 뒤로 뭐야? 뭐야? discreto realmente como seriedad a mediados del siglo pasado, fines de este siglo. Antiguamente se hacían estudios, pero muy esporádicos. En cambio, ahora último, vaya que se está estudiando. Y se ha empezado a desarrollar ya más seria. Entonces, ¿qué voy a mirar? 2, 3, cerrado, corchete indica el número, abierto, corchete no indica el número. Podría ser eso, o bien esto, o bien eso, cerrado, cerrado, o bien, y siempre, por lo general, les van a indicar el tipo de intervalo que están tomando. Si no les indican nada, partan con esto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con otros grupos?
significa que acá toma el 2, acá no toma el 3. Acá no toma el 2, toma el 3. Corchete hacia afuera, no toma el número. Corchete indicando el número, lo toma. Acá toma el 2 y el 3. Acá toma el 2, no toma el 2 y no toma el 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ser en el primer intervalo, sería como desde el 2 hasta el 2,9. Y acuérdense que es continuo. Sería Si solo. es completo, sería hasta el 2,9. Ya. Si es continuo, sería hasta el 2,9999 sin llegar al 9 eterno. Ya. O sea, tiende a 3, pero no llega nunca a 3, no toma 3. Entonces, fíjense bien. Existe en todos estos casos, tome o no tome el número, el límite inferior sería 2. El límite superior sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo tome o no lo tome el número. El límite inferior es 2, límite superior es 3 en cada uno de esos intervalos, sea cual sea él. Voy a mirar el intervalo que sigue entonces. En este caso, ¿qué podría ser? Abierto en 3 o cerrado en 3. Y da lo mismo que pase acá. Es decir, si no lo toma acá, puede que no lo tome o que lo tome. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general en la prueba explican claramente qué intervalo están tomando. Lo están poniendo bastante explícito. Creo que no entiendo muy bien. ¿Qué? No entiendo muy bien la relación del de arriba con el de abajo. A ver, escúchame, son intervalos. Primer intervalo, segundo intervalo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si acá no toma el 3, acá puede que no lo tome o lo tome. ¿Estamos? Me confundí. A ver, En el segundo también el corchete se supone que no le incluye, entonces ¿por qué dice que fíjense puede bien, tomarlo? ¿qué es lo que estoy diciendo? Acá toma el 3, ¿sí o no? No, ahí no lo No tomo. lo toma. Este es el primer intervalo. En el segundo intervalo, ¿qué podría suceder? O bien que no lo tome o bien que lo tome. Ah, ya, Vamos son dos. Están como esas dos posibilidades. El segundo intervalo podría ser eso o eso. En cambio acá, por obligación, si acá lo toma, acá ya no lo puede tomar. Es decir, por obligación, acá el 3 debe estar abierto. Es decir, ¿qué estoy diciendo con eso? Si toma un punto acá, por obligación no lo toma acá. Si lo toma acá, puede que lo tome o no lo tome acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, en el último intervalo, después para el segundo, habrían. No, en el último. No, en el último. No abierto, antes abierto. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Acá, No, bueno, dos más. acá. Sí, en este. Después para el segundo, el que vendría después, habrían 4 posibilidades. 3 posibilidades. 2, perdón. Mira solamente bien cerrado o bien abierto. Acá por obligación el que viene es abierto. Acá no. เหมือนไม่คุยกับคู่เหมือนไหม ¿Estamos? Ya, entonces, sí, ya entendí. Es decir, entonces con ese criterio es que voy a mirar lo siguiente. Indistintamente de cuál sea el intervalo. Si ahí está abierto, ahí está cerrado. Si ahí está abierto, ahí está cerrado por lo general, pudiendo estar abierto. Es decir, si toma ese número, no lo toma acá. Si lo toma acá, si lo toma acá, no lo toma acá. Si no lo toma acá, lo puede tomar o no tomar acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos viendo en este intervalo
ese es el límite inferior. Ese es el límite superior. En este intervalo, ese es el límite inferior. Ese es el límite superior. Y siempre ese límite superior corresponde a ese límite inferior. Ese límite superior siempre corresponde a ese límite inferior. Y así sucesivamente. Las marcas de clase es una estimación. Saco un representante de acá. La marca de clase no tiene por qué ser un dato real. ¿Entienden a qué me refiero con un dato real? Yo no lo entendí muy bien. A ver, fíjate bien. Cuando me dan un intervalo, ¿conozco cómo están distribuidos los datos al interior del intervalo? ¿Sí? No. ¿Me han dicho cómo están distribuidos? No. Me han dicho que están todos uniformes, o que todos están concentrados abajo o arriba, o de cualquier manera. No, yo no sé cómo están determinados los intervalos acá. Por eso es que esto es una estimación. Porque pudiese ser que todos correspondiesen al valor menor, o todos estén cerca del mayor, o pueden que estén en forma uniforme. La distribución interna la desconozco. Por lo tanto, esto siempre es una estimación. ¿Estamos? Sí, siempre se divide por 2. ¿O hay excepciones? La marca de clase la sacamos como el promedio del límite superior e inferior. Y la amplitud siempre del intervalo lo vamos a sacar como límite superior menos límite inferior. ¿Estamos? Ahora voy a mirar frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es nada más que una razón entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Y esto es una razón. La frecuencia relativa siempre va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Y es una razón que también la puedo escribir de manera porcentual. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Lo puede poner en un ejemplo con una tabla? Uno, dos, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 4. A ver, déjenme ver cuánto va la suma. 10, 1, 1. ¿Estamos? Total de datos, 20. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No caché cómo puso los datos. ¿Estamos de acuerdo, no? Yo quedé la duda ahí. ¿Dónde te quedaste la duda? Ahí de cómo formó la tabla, para tenerlo más claro. Simplemente Pero, las notas, la cantidad de veces que apareció cada nota. Un ejemplo. ¿Vamos? Sí. Total de notas, sume. ¿Cuánto de esa suma? 20. Entonces la frecuencia relativa. ¿Qué sería esto? 2 partido por 20. ¿Sí o no? Sí. Esto no es un décimo. Entonces eso no es 0,1. Ah, ya. Y eso no es el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Después para abajo sería acumulando o simplemente se saca No. igual.
Simplemente todavía no veo. Acá voy a ver frecuencia relativa acumulada. Todavía no la veo. ¿Qué sería eso entonces? 4 partido por 20, 2 décimos, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué sería? 0,2, 20%. ¿Estamos de acuerdo? 4 veinteavos, 2 décimos, 0,2, 20%. Y así sucesivamente. 6 veinteavos, 3 décimos, 0,3, 30%. 1 veinteavos. Lo dejo como un veinteavo y eso es 0,05, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es 5%. Un veinteavo, 0,05 y eso es 5%. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero no da 100. ¿Qué? O a mí no me dio 100. La suma debiera dar 100% si es que no nos equivocamos. A ver. Eso es 30. Vamos viendo, sumen. 10 más 20, 30, más 20. 50. Entonces me falta no sé por qué. 50, ¿no? Más. Yo me falta. Se equivocó, creo que se equivocó en el 3 La o suma, en el... profe. No ¿Dónde son me equivoqué? 20 datos. No son 20 datos. Ajá, gracias. ¿Cuánto da la suma? 18. Entonces veamos que sea de 20. 3, 1. 3. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Estamos de acuerdo, ¿no? La suma da 100%. Eso es lo que se llama frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa corresponde a lo que se llama probabilidad frecuentista. Y es una probabilidad experimental. Existe lo que se llama la probabilidad teórica y la probabilidad frecuentista no es aleatoria, es determinista, porque se saca de un experimento. Por ejemplo, lanzar una moneda y anotar la cantidad de veces que, se lanza un dado y se anota la cantidad de veces que aparece un 1, la cantidad de veces que aparece un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, al tirar, por decir algo, 500 veces una moneda, un dado. ¿Eso es aleatorio o es determinista? No, determinista. Porque yo ya sé que salió. Profe, hablando con todo esto, ¿le puedo hacer una duda relacionada con lo mismo? Sí. Un ejemplo así, si tengo un dado de 6 caras y me dicen cuál es la probabilidad de que me salga un 5, sería 1 de 6, ¿cierto? 1 de 6, pero eso es aleatorio. Ah, ya, sí, pero... Eso es aleatorio. Lo que estoy diciendo yo es que la tabla de frecuencia, la frecuencia relativa, corresponde a la probabilidad frecuentista. La probabilidad frecuentista es una probabilidad experimental donde ya sucedió el evento, por lo tanto no es aleatorio, sino que es determinista. ¿Estamos? Y eso no es más que eso. Ahora, frecuencia relativa acumulada. ¿Qué vamos haciendo? Lo mismo anterior, vamos sumando las frecuencias relativas. Entonces dense cuenta. Miren acá en la pizarra. La frecuencia relativa mayúscula acumulada. ¿Qué sería eso? Permítanme acá rayar al lado. Esto es 2, 6, 10, 16, 19, 20. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está lo acumulado. Entonces la frecuencia relativa acumulada, ¿qué sería?
2%, 2 décimos, 2 veinteavos, ¿no? Vamos sumándola acá. 2 veinteavos más 4 veinteavos, 6 veinteavos, ¿sí o no? Sí, 6 veinteavos más 4 veinteavos, 10 veinteavos. No es la frecuencia acumulada partido por total de datos. Ahí, pero usted el denominador no lo suma, ¿cierto? Solamente el numerador. No, acuérdate que igual denominador mantengo sumo numeradores. Ah, ya, porque no había en el número 2, ahí había un Mira, 20. estoy sumando eso con eso. Ahora le agregué eso. Ah, Igual ya. denominador, ¿no? Sí. Ahora le sumo eso. ¿Qué me queda? 16 veinteavos, ¿no? Ahora le subo 3 veinteavos. No me queda 19 veinteavos. Y 20 veinteavos no es 1. ¿Sí o no? ¿Entiendes lo que estoy mirando, no? Sí. Entonces, dense cuenta de lo siguiente. Es la acumulación, pero no me queda acá. Frecuencia relativa acumulada ita. No es la frecuencia acumulada ita. Total de datos es exactamente lo mismo que eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, profe. Que la frecuencia relativa acumulada ita la puedo mirar así o la puedo mirar como la frecuencia acumulada ita partido por total de datos. La frecuencia relativa acumulada ita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es eso, o sea, estoy diciendo que la puedo mirar de diferentes puntos de vista y estoy mirando lo mismo. Ahora, la frecuencia relativa acumulada no es otra cosa que la distribución de probabilidad acumulada, la suma de las probabilidades. En este caso, probabilidad frecuentista, no aleatoria, frecuentista, porque es sacada a través de datos conocidos. Tenemos entonces la medida de tendencia central. Son valores tanto cuantitativos o cualitativos en los cuales tiende a agruparse los valores de una variable. Lo que nosotros vamos a mirar es media aritmética, mediana, moda. La media aritmética es la suma de todos los datos en razón con el total de datos. Esa es la media o media aritmética. Se aplica solamente a variables cuantitativas. Y la media aritmética corresponde ¿a qué? A la esperanza experimental. Vamos viendo las sumas de datos partido por total de datos. En ese caso eso es n minúscula. Primer dato, segundo, todos los datos. Partido por total de datos. Desde el punto de vista de la tabla de frecuencia, ¿qué sería? Dato por frecuencia, partido por ¿qué? La suma de toda la frecuencia, que es el total de datos. Entonces, dense cuenta, es esa suma en razón con esa suma total de datos. Esa suma actúa sobre todo esa suma. La puedo ingresar esa suma en cada sumando y eso no es la frecuencia relativa ita y eso no es la probabilidad frecuentista y esa es la esperanza frecuentista. Es lo mismo. Creo que lo podría ver en la pizarra, que son fórmula como que me enredo, no entiendo. A ver, yo tengo dato x1 más hasta el dato x, n datos. Esa es la media.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si lo tengo a través de una tabla de frecuencia, X, F. A ver, ya es hora. Uy, qué horror. Ya, la clase que viene voy a tener que pegar una acelerada fuerte porque tengo que terminar toda la materia. Sí, ya estamos en la hora. Acuérdenme que me quedé acá, ¿ya? Por favor, acuérdense que me quedé armando la tabla de la mediana para frecuencia, con una tabla de frecuencia. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que me quedé ahí. Alguien que deba poner presente. Manuel Lorca, profe. Denme un segundo que estoy buscando una hoja donde anotar. Manuel Lorca, ¿alguien más que deba colocar presente? ¿Alguien más? Entonces, si no hay nadie más que poner presente, pueden retirarse. Te coloco presente inmediatamente de Manuel. Cuídense, por favor. Cuídense. Chao, cuídense.